Buenas noches, estamos nuevamente con un nuevo programa del Placer de Dialogar junto a Gerard Oliger. Y hoy día vamos a conversar un poco sobre la contingencia nacional, internacional, sobre Israel, sobre una webinar que van a hacer, vanagloriando a Adolf Hitler como un gran personaje de la historia, llamativo, por no decir lo menos. Partamos. ¿Qué quieres comentar sobre noticias, Gerard? ¿Te llamaba la atención para Bueno, en el mundo, y bueno, yo he tomado nota de algunas noticias que quizás no han sido las más comentadas por estos lugares, por estos espacios, pero sin embargo eh, son llamativos a nivel global y que también de alguna manera tienen su equivalente en nuestra realidad, en diversas dimensiones, por cierto. Y una de ellas fue, para comenzar, una protesta bastante llamativa en el sentido de que, bueno, algo de eso hemos hablado en Chile también, pero en Bruselas hubo una protesta porque las personas que son del mundo del entretenimiento, esto fue el domingo pasado, o sea, ayer, ¿no? del mundo del entretenimiento ya no tienen trabajo hace muchos meses y protestaron porque requieren algún tipo de ayuda estatal, por supuesto. Y bueno, esa protesta no fue nada de pacífica, y en el sentido que igual hubo arrestos, la tensión es permanente, porque evidentemente no tienen ninguna posibilidad de generar recursos. Algo más. Bueno, y la reflexión es bastante evidente. La disyuntiva que se da no solamente en el área de entretenimiento, sino en general en la economía, es, por un lado, la protección de la salud de las personas y por otro, obviamente, el deterioro de la economía. Es un tema bastante complejo. Bueno, ese es como el primer tema, o sea, estamos viendo que en el primer mundo ya la gente está saliendo a protestar, a pesar de que sabemos que las redes de protección social son más amplias en países como Bélgica, etcétera, pero están saliendo a protestar porque requieren más ayuda, porque ya hace meses que no tienen trabajo. Es terrible, mira, justamente, por ejemplo, en Israel salieron a protestar mucho porque ya llegaron a 1000 los muertos. En Israel es muy sensible la muerte de cada persona. Es fuerte ese tema en Israel, a pesar de todos los problemas que hay y todo, entre los israelíes y los judíos hay cierta hermandad, entonces cada muerte te duele mucho. Entonces haber llegado a una cifra de 1000 muertos como perder esa cantidad en la guerra y la gente salió indignada a las calles también a protestar por la situación económica, contra Bibi Netanyahu por los problemas del juicio que lo están viendo casos de corrupción, de tráfico de influencia. Entonces, está en todo el mundo empezando a explotar esta situación de la presión por el coronavirus, que no se le ve buena salida. Yo me acuerdo más o menos en marzo, o cuando llegó el primer caso a mediados de marzo, y siempre escucho a Fernando Villegas, que no es muy optimista, pero en su análisis, que es un tipo bastante racional y certero, él pensaba, por ser un profeta, que más o menos en octubre, noviembre vamos a estar saliendo. Y muchos también opinamos lo mismo. Octubre, noviembre, más o menos esto va a pasar y pasará lo que tenga que pasar. Pero esto se está alargando. Ahora los más optimistas estamos hablando quizás a fin del próximo año vamos a estar saliendo. Si es que sale la vacuna, quizás a principios del próximo año. Si tenemos suerte va a llegar a mitad del próximo año a Chile, pero esto se le ve más largo. Y las crisis económicas a veces son muchísimo más complejas que las crisis sanitarias. Esperemos que los ánimos, de alguna manera, que no sé, yo insisto en que el tema, por ejemplo, de las ollas comunes ya tiene que ser una política estratégica de Estado. Y puede ser a través de Estado o puede ser a través de fondos privados, pero de alguna manera hay que asegurar que la gente tenga alimentación. Porque si uno ya tiene que comer, te baja la presión. Puede estar muy mal, pero si una persona ve que ya no le falta el alimento o le falta alimento a sus hijos, la tensión que genera eso, el estrés, la depresión que puede generar en un padre o una madre es inmensa. Y eso te produce bajas de defensa y estás totalmente vulnerable a cualquier tipo de enfermedad, sobre todo el coronavirus, que ataca más el que está en bajas defensas. El presidente Peñera, estamos en tiempos difíciles, pero yo creo que quedó corto. Lamentablemente se está poniendo mucho más complicado este tema y hay que empezar, no sé,
entre nosotros estamos actuando, la gente pobre está ayudando a los pobres, salía un lema, los pobres llaman a los pobres, los vecinos están ayudando, pero es limitado, tú estás viendo, tratando de ayudar a ollas comunes, haciendo un esfuerzo, pero si esto ya no se toma más en serio, va a aumentar mucho más la crisis y la presión. No se ve una situación fácil esto. Sí, estábamos hablando semanas anteriores que el coronavirus podía tener, básicamente, viendo obviamente en blanco y negro, en una serie de grises entre medio, o íbamos a llegar a un mundo más humano, con más libertad, o podíamos caer en mayor represión, como está ocurriendo en varios lugares del mundo, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en China, específicamente en Hong Kong, que este fin de semana se agudizaron las protestas. Las personas que puedan ver Euronews pueden ver el programa No Comments y se ven ahí los policías disparando, obviamente están las cámaras, hacia los pies, con balines, disparando hacia los pies de los manifestantes, pero realmente impresionan, probablemente son de estas escopetas a presión nomás, pero impresiona ver que están disparando contra la gente, a los pies, pero disparando contra la gente. Y eso no para en Hong Kong, sobre todo porque llegó esta nueva ley china que viola el acuerdo que tiene con Inglaterra, que mantiene un régimen especial en Hong Kong hasta el año 2047, 50 años después del tratado, lo rompe porque ahora no van a tener la ley separada, sino que van a ser juzgados los que ellos entiendan que son terroristas, que básicamente son personas que opinan distinto nomás, y los van a juzgar en China continental en vez de juzgarlo en Hong Kong bajo las normas de Hong Kong, lo cual era el acuerdo firmado con el Reino Unido. Bueno, pero no solamente, pero ese es un sentido. El otro sentido también puede ser liberal. Perdón, más bien que liberal, de libertad, de liberar situaciones que han estado oprimidas, o pueblos que han estado oprimidos por mucho tiempo. Y hay algo que está sucediendo que no sabemos para dónde va en Bielorrusia, que también se relaciona un poquito con la presión que está teniendo Putin en Rusia. Y de hecho son estratégicamente aliados en muchas cosas el presidente de Bielorrusia con el de Rusia, pero con algunos aditivos bueno, de hecho, en su época, Vladimir Putin estuvo muy en contra de la caída de la Unión Soviética. Él habla que es el desastre más grande de la historia de la nación, la caída de la Unión Soviética, de Rusia, de la Gran Rusia. Y por otro lado, Lukashenko ya era un líder importante en el Politburó comunista, y él fue de los que tuvo derecho a voto, y fue el único que votó en contra de la disolución de la Unión Soviética, Lukashenko. Y ya que estamos hablando de coronavirus también, hay que decir que él también es muy, muy cuestionado, porque él dijo que el coronavirus se mataba con vodka y trabajando duro. Vodka y trabajando duro. Y también, lo otro que quería decir, porque veo que puede caer, es porque desde que dijo que ganó con un 80%, el 9 de agosto recién pasado, ya van 7.000 detenidos por las protestas, y el fin de semana pasado hubo una marcha femenina, exclusivamente de mujeres. Entonces ese tipo de señales ya van demostrando que el martilleo es constante y la presión es fuerte. Eso puede terminar en nada cuando estamos hablando de un tipo que, según la Organización Europea de Seguridad, y Cooperación, no tiene ninguna elección limpia desde el año 95, puede ser absolutamente nada. Este tipo lleva 26 años en el poder en Bielorrusia. Entonces puede significar nada, pero tener 7.000 detenidos en la espalda es complejo. Y todavía que siga la gente protestando y una protesta femenina. Como te digo, sacó un 80%. La persona que sacó, que es una mujer, que es Tikhanovskaya, sacó el 10% según esta elección, y ella fue candidata porque su marido fue imposibilitado, inhabilitado para participar de las elecciones, tuvo que ser ella. Y hubo dos mujeres más que también fueron candidatas por el mismo motivo en esa elección. Y ella sacó un 10, no sé qué porcentaje han sacado el resto, pero Lukashenko sacó el 80%. Y había un dato más importante al respecto. No, yo creo que eso es básicamente lo más importante respecto bueno, no hubo participación de ningún observador independiente en esta elección que sacó el 80%, y lo más importante, se me ha olvidado, después del 9 de agosto hubo un apagón de varios días de internet. Varios días el país completo sin internet. Claro, son países de
democracias prácticamente de papel, de chiste, no cabe ningún análisis, prácticamente siguen dictaduras, pero a pesar de las dictaduras que siguen en estos países, en China y Rusia prácticamente son dictaduras, el índice de represión ha bajado mucho, porque hace 20, 30 años creo que en vez de 7.000 detenidos eran 7.000 muertos sin ningún problema. Hoy día, a pesar de las represiones que hay, es más complejo, por el internet, por las relaciones internacionales, porque está todo el mundo mirándote. Entonces, uno jamás he pensado, por ejemplo, en la plaza Tiananmen, que esos tipos los exterminaron, hoy día ya le disparan en los pies. Uno dirá, era represión, pero mucho menor. Por lo de Bielorrusia, también 7.000 detenidos, no habla de la represión que teníamos hace 20, 30 años. Y por ejemplo, yo me acuerdo, leí en un libro de Harari, de Yuval Harari, la historia israelí, habla que uno puede tener mucha la capacidad de represión, pero los momentos políticos a veces no te dejan. Cuando cae la Unión Soviética, justamente donde estabas hablando tú, la Unión Soviética tenía todo el ejército para poder hacer una represión inmediatamente. Y basta que hubiese dado la orden para parar cualquier tipo de revuelta o disolución. Y no lo hizo. Y si uno ve también lo que llaman la cortina de hierro, es lo mismo. Ejército había, militares, armamento, logística, bien entrenado, pero ya no tiene un sentido. Entonces, a veces, por mucho armamento que uno tenga, ya no tiene justificación, no puedes ya, acá el que va a disparar ya no puede dar la orden, ya socialmente, económicamente, los tiempos, no se permitió una represión brutal. Es muy distinto a lo que pasó hace 60 años atrás con Stalin, que en los momentos de esa efervescencia se pudo hacer esas represiones brutales, pero ya en ese momento no. Y si uno ve en escala menor acá en Chile, que también hubo represión fuerte en la dictadura de Pinochet, cuando se hace el plebiscito, incluso se habla de que no lo querían reconocer, ya los tiempos para la represión no es rentable para nadie. La violencia no se puede ocupar en todo momento. Hay momentos que, no es que se justifica, pero se da la contingencia política para que uno ocupe las represiones. Pero hoy día, con todos los cambios que ha habido, con todas las fallas de las democracias, la corrupción, lo que nos quejamos, las democracias han permitido, y las nuevas tecnologías, que no se genere la contingencia por una represión brutal, ni siquiera en China. El único país que podríamos decir que puede haber represión muy fuerte quizás es Corea, pero no nos podemos enterar, o Cuba, lo más probable. Pero a mí me da la impresión y tengo la esperanza que las represiones de matanzas de miles de millones de personas quizás superamos esa época, ojalá. Puede ser que las nuevas tecnologías nos permitan eso, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la tecnología, y no solamente de las tecnologías, sino de los métodos investigativos, la osadía de aquellos que se dedican a esto, hay una experiencia muy interesante. El jueves recién pasado, en Francia, se lanzó un libro, y ese libro, el autor es un hombre relativamente joven, Valentin Gendreau, francés, de 32 años, que tiene la particularidad de que fue policía 2 años, pero en realidad fue policía porque quería investigar cómo funcionaba la policía. Okay. Incluso fue a la escuela en San Malo, se formó como policía, y bueno, fue escribiendo las cosas que iban aconteciendo, etc. Y bueno, documentó más bien lo que para muchos podía ser evidente, que la policía francesa era violenta y racista. Okay. Y documentó por cómo selectivamente escogía a las personas de color para hacerle controles y cómo lo hacía y cómo no lo hacía, digamos, al resto. También explicó que en un caso hicieron un cargo criminal en contra de una persona solamente para encubrir los delitos que ellos habían cometido y que a él lo habían obligado a mentir y una serie de circunstancias y todo descrito en el libro. Así que este ha sido realmente un escándalo en contra de la policía francesa, que acá está recién explotando. Aquí no se conoce mucho, pero eso ocurrió, el libro se lanzó ahora recientemente. Este personaje ya había trabajado encubierto para conocer realidades en un supermercado y en una fábrica. Ya tenía esta experiencia de estar encubierto para hacer
periodismo investigativo, lo que aquí también se hace, pero quizá bastante menos por un tema de medios, bueno, una serie de cosas, la realidad económica de los países también marcan la calidad de su periodismo, y podríamos tener una larga conversación de ese tema también. Así que bueno, esto de las policías con problemas no es exclusivamente Francia, también lo hemos visto en Estados Unidos, ya llevamos un par de muertos emblemáticos en el último año en Estados Unidos, justamente afrodescendientes, y bueno, en Chile sabemos las dificultades que tenemos. Yo insisto, ya lo he conversado en 2 programas, creo, si mal no recuerdo, que creo que gran parte de los problemas que tiene aquí Carabineros, aparte del problema de corrupción que hubo vinculado a los 27.000 millones y contando que desgraciadamente se robaron, pero más allá de eso, creo yo que el problema fundamental es la falta de personal y la falta de especialización. O sea, creo que el que conoce un poquito la realidad de Carabineros sabe la cantidad de horas que trabajan, la cantidad de días, y realmente no se condice con ningún trabajo equivalente. Quizás podría compararse con la gran minería, con todo el estrés que tiene esa industria y todas las medidas de seguridad que se toman. Entonces imagínense ustedes, si alguien tuviese el estrés de que tiene la gente que trabaja en la gran minería, pero ese mismo estrés lo aplica en las manifestaciones en la calle con la gente. Por favor, ¿cuál es la combinación? ¿Cómo nos va a ir con eso? Muy complicado. Y Carabineros, las fuerzas de orden, no están para solucionar problemas de crisis política. Porque la misión principal de un líder político, de partidos políticos, es poder captar lo que quiere la ciudadanía y poder llevarlo a la institucionalidad. Eso no se ha podido combinar bien, se ha intentado, por ejemplo, en Evópolis, donde estás tú, que es un partido más fresco, que intenta poco, pero hay un divorcio entre la ciudadanía y los partidos políticos. Entonces uno dice, ya, no más partidos políticos, no más políticos, pero es mucho peor, pues entonces, ¿qué quiere un dictador? No importa cómo se llama, partido político, líder, de alguna manera hay que encauzar las emociones, las rabias, los sentimientos de las grandes masas. Cuando eso se encauza relativamente bien, a través de, no importa, partidos políticos, como lo quiero llamar, claro, son muy pocos los que generan violencia, o van a quemar, o van a romper. Entonces, un contingente más o menos relativamente bien entrenado de Carabineros lo puede controlar. Pero cuando tiene miles de ciudadanos que salen, o cientos de miles, o en un caso millones, la única manera de controlar eso es hacer una masacre gigantesca. Oye, pero imagínate, ¿no? A ver, de todas maneras, por ejemplo, se puede hacer eso con policías bien entrenados, con equipamiento de punta, que nosotros carecemos, pero más allá de eso, también si uno se pone en la perspectiva de que tienes un policía que está entrenado en una estructura militarizada, porque eso es Carabinero, en una realidad que es tremendamente compleja, plástica, que cambiante, el tipo de protesta, el tipo de individuo que te enfrenta. O sea, no sé si todo el mundo lo capta bien, pero a mí me ha tocado, porque he conversado con diversas épocas, porque he sido profesor en diversas épocas de mi vida, pero el estudiante universitario de ahora no tiene nada que ver con el de 10 años atrás ni con el de 20. Entonces, es muy complejo este tema. Entonces, cuando tú te enfrentas, ¿y por qué digo universitario? Porque son básicamente los más activos en las protestas. También no solamente los universitarios, pero digamos los más jóvenes. Y cambian mucho. Entonces, para eso necesitas tú, para poder captar eso, poder dialogar, porque básicamente para poder terminar protesta no es el momento final, es todo el diálogo que está anterior y el posterior para la protesta que viene. Hay toda una logística asociada. Entonces, eso se dificulta mucho si el personal no es altamente especializado. Y en Carabineros tú puedes encontrar un carabinero en una protesta y al día siguiente te saca un parte porque dejaste el auto mal estacionado. Claro, entonces eso es francamente una chaca. Claro, y más encima lo que va a ocurrir es que va saliendo de un turno y le dicen, ¿sabes qué? Resulta que fulanito no llegó porque está enfermo, vas a tener que ir tú a la marcha. O viene saliendo de la marcha o viene saliendo de un operativo y tiene que ir a un control de tránsito en otro lugar, después de haber terminado supuestamente en su expectativa la jornada laboral, y una jornada que puede ser de 12 horas. Imagínate el estrés en esos individuos cuando eso se mantiene en el tiempo. No, claro, una locura, sí. La carga que está sobre Carabineros es absurda. A mí uno de mis grandes temores es que llegue un momento que colapsen y no quieran seguir, o digan ya basta, porque Carabineros no puede agarrar el peso de la rabia histórica de una crisis política inmensa, que lo han manejado
muy mal en general la alta clase política. No puedo decir todo, pero la gran mayoría generalmente pensando en sus pequeños intereses, en sus cuentas, no se dan cuenta lo complejo que se puede poner esta situación. Y quizás, no, la única pequeña esperanza de enfocar esto es que se gana el apruebo y hay cierta legitimidad en ese proceso constitucional. Que por un lado se ven las típicas propagandas en Facebook, que por un lado si gana el apruebo prácticamente se vienen los comunistas, prácticamente va a llegar Chilezuela, una cantidad de locuras que salen yo desde el plebiscito del año 88, ¿cierto? Sí, Me acuerdo exactamente la misma propaganda. Ganaba el no, llegan ¿te los... acuerdas? Yo me acuerdo la canción era Chile, los marxistas ya vienen. Pero es la, O sea, sí, es lo mismo. y la verdad que si uno lo mira, el gobierno de Patricio Aylwin fue un gobierno, claro, hubo reformas laborales y más o menos intensas, porque el Código de Trabajo había, imagínate que las condiciones laborales que en esa época, el sueldo mínimo, que subió muy rápido al principio, ¿te acuerdas tú la cifra? Yo me recuerdo, eran 18.000 pesos. Las Sí, cifras, así brutas. 18 lucas en 1990. Eso tú, obviamente, es mucho más a la época de hoy, pero eso no supera los 150.000 pesos. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo? ¿A qué es lo que voy yo? En términos reales, el sueldo mínimo es más del doble, en términos reales, no en términos de poder adquisitivo. Entonces uno se da cuenta que, y además que la precariedad era muy grande. Entonces, claro, evidentemente hubo muchas reformas laborales al principio en el gobierno de Aylwin, y además hubo una reforma muy fuerte en el gobierno de Frey, más o menos el primer año, segundo año, no recuerdo bien, pero por ahí, una reforma bastante fuerte, pero aún así el código laboral nunca ha sido demasiado intenso, ni hasta el día de hoy. O sea, la verdad que no es tan difícil, los procesos de vinculación no son tan complejos. Bueno, para qué vamos a entrar al tema laboral, digamos, a fondo. Pero lo que sí es importante es que hubo grandes reformas en eso, pero en el resto fue bastante conservador, mantuvo el orden de cosas, y lo que sí, Patricio Aylwin y Eduardo Frei fueron los que comenzaron a internacionalizar a Chile, digamos, que Sobre Chile saliera al todo mundo. Eduardo Frei, me acuerdo. Sí. Pero Frei lo que hizo fue abotonar, abrochar lo que había abierto Aylwin. Claro. Porque no había ninguna puerta abierta. Sí. Y a eso digo, ¿por qué el régimen de Pinochet al final cae? Porque por un lado, claro, la gente de izquierda habla que gracias a las protestas y todo, eso influye. Pero la verdad que ya económicamente no era para nada rentable el régimen de Pinochet, porque la economía ya no tenía ni un sentido seguir en dictadura, no podía hacer relaciones internacionales, no podía ampliar los negocios, y es más, si uno analiza el despegue económico de Chile es cuando se empieza a acercar el plebiscito, llega nuevamente la democracia, llegan los acuerdos internacionales, ahí se robustece la economía chilena. Entonces, lo que da buenos créditos económicos, lo que da estabilidad, es precisamente las políticas de consenso, que lamentablemente se perdió ahora, bueno, y no hay nada que hacer, no es que uno diga, oye, muchas veces Bópoli lo dicen no sé si de ingenuidad o de buen corazón, pero dicen deberíamos volver a la política de los consensos, pero está muy tensa las cuestiones, no es mágico esta cuestión, se van dando por cosas históricas. Y evidentemente la izquierda, después del golpe de Estado, sufrió harto, se dio cuenta que ya el fanatismo por ahí ya no va. Tienen que llegar a consenso, el país es de todos, de los pobres, de los ricos, hay que llegar a grandes acuerdos, hay que avanzar a la medida de lo posible. Sé que suena como medio, no, hay que avanzar realmente lo máximo, pero no es real, si no se puede. Imagínate, en el país todos pensamos muy distintos, hay distintas visiones, ¿cómo nos vamos a ver de acuerdo? Tiene que hacer algo que más o menos todos no queden tan enojados y un poquito contentos. Así es la forma de avanzar las democracias, no hay otra manera. Y por eso que, insisto, ojalá es que el apruebo, que evidentemente no vamos a caer con los comunistas son un 5% del país, y todo el rato le dan, como si fuese la gran cosa, son 4 o 5 diputados, no es más que esa cuestión, no pesan nada, es como el viejo el saco estos gallos, ¿no? Sirven para quizás asustar, pero no es real. Yo me acuerdo perfectamente cuando ganó Ricardo Lagos, como en esa época mi papá
mi familia sufrió mucho en la Unidad Popular y con Pinochet, no es que les gustara, pero no es que la gente amara tanto a Pinochet, pero puso calma y sacó la Unidad Popular, que fue una pesadilla para mucha gente. Y el que no se metía en temas políticos vivía relativamente tranquilo. Entonces, estaba acá, no convencido, pero tenía un gran miedo de que Ricardo Lagos iba a ser el nuevo Allende. Y me acuerdo perfectamente esa sensación que llegó la Unidad Popular, ya todo el rato de la Unidad Popular, y fue quizás el gallo más capitalista que había en Chile, Ricardo Lagos. Entonces, de hecho, el gobierno más liberal que hemos tenido es el gobierno de Ricardo Lagos, lejos. Porque lejos. tanto en lo económico como en lo moral, digamos, las diferentes leyes que se dictaron en la época de liberalización, la ley de divorcio, etcétera. O sea, fue en todos los ámbitos un gobierno liberal. No tuvo nada de socialista. Entonces yo digo, si queremos buenos políticos, también necesitamos buenos votantes. La gente debe hacer un pequeño análisis, oye, ¿cuál es el fundamento para decir que va a llegar a Venezuela? Vean un poco la historia de Venezuela, vean cómo llegó. Claro, partió de una asamblea constituyente, pero está lleno de países que han partido con asambleas constituyentes. Vean O el sea, caso de no, Suiza. pero No, claro, no, pero si o el sea, está tema es lleno. completamente distinto. En Venezuela, por ejemplo, Chávez, la historia de Chávez era una historia que tenía como 15, 20 años para atrás. Y Claro. como él, habían varios que eran militares que tenían esta vocación política y tenían pequeños grupos que eran entre políticos y militares, y hay un montón. Y los tenían un poquito reprimidos, y los tenían reprimidos gracias a que la clase política en general se había puesto de acuerdo en no hacer política. Claro. Y el problema, el costo de no hacer política, el costo de no hacer política es que la política te revienta los ojos cuando la gente dice, oye, sé que me aburrí de no intervenir en nada. Y eso fue lo que se conoció como el pacto de punto fijo. Sí. Oye, Era como una cosa así como... ¿Mm? y justo hablando de eso, yo quería tomar un poco este tema va a haber una webinar sobre, y es bien fuerte porque sale grandes personajes de la historia y sale la figura del cabo Hitler como gran personaje de la historia, y además recomiendan leer el libro Mi lucha. Yo lo leí hasta la mitad y no es repugnante, es muy malo, es realmente malo el libro, pero de una pobreza increíble. Y cuando uno analiza el libro, yo pensé que iba a hablar contra los judíos todo el rato, y no es así. Habla un poco lo típico que los judíos tienen plata, que no pertenecen acá, que son de otro país, pero son como eslogan que hasta hoy día se mantienen. Pero sí habla constantemente contra la democracia, contra los partidos políticos, contra la corrupción, contra el capitalismo, contra el liberalismo, contra la pudrición de los valores tradicionales. Oye, lo preocupante del libro de Hitler, si uno lo compara, es que el discurso de muchos es bastante similar. O sea, no van a contra los judíos, pero van a contra los sionistas, no es tan diferente. Entonces, el gran peligro de Hitler no es que era un gran fanático en sus discursos, en realidad ocultaba muy bien eso. Él, si uno ve la historia de los años 35, era considerado como un gallo duro, pero sumamente justo y más o menos correcto. Y era muy astuto en saber ocupar las palabras. Él jamás empezó a hablar que hay que matar a los judíos, que hay que matar. Nunca, nunca. Y todas esas imágenes que uno muestra como un gallo que estaba loco. Claro, hay que pensar que cuando se inicia la guerra empezó a drogarse mucho y seguramente el estrés lo volvió más enfermo de la mente, pero son discursos que hoy día los tienes. Y hay que tener mucho cuidado con esos discursos que son súper camuflados del odio. Son lejos, muchísimo más peligrosos que un discurso del odio directo. Porque el discurso del odio directo es grotesco, te das cuenta el tiro. ¿Me entiendes? Pero el discurso disimulado, que te incita así por aquí, haciéndose el tonto, como esta gente de Inversiones Security que pone grandes personajes en la historia y pone la figura de Adolfo Hitler como que quiere vanagloriar quizás quizás los peores asesinos de la historia, o sea, los peores criminales o regímenes criminales de la historia, son muchísimo más peligrosos. Yo no quiero dar un personaje a la política de la derecha, pero el discurso, cuando tú lees Mi lucha, el que lo quiere lo lea, me parece, por cultura hay que leerlo, si lo pueden leer, porque es re malo el libro, pero si lo quieren leer, se parece mucho a un discurso de aquí, un gallo bien famoso de la derecha, que habla contra la democracia, contra la corrupción, contra los políticos. Cuando esos discursos son mucho más peligrosos de lo que uno cree. Yo creo que están los dos populismos, el de derecha y de izquierda, están muy presentes.
Y por ahí leí que la próxima elección presidencial quizás sea entre populistas de derecha y populistas de izquierda. Porque yo creo que el lenguaje de José Antonio Kast no es tan distante al lenguaje de Jadwe. O sea, lo que cambia finalmente, si uno mira, ambos están hablando contra la élite política como si no pertenecieran a la élite política. Correcto. Y son miembros de la élite política y hace mucho. O sea, pero hace mucho que un alcalde no es un personaje de segunda línea. Al contrario. Y por otro lado, además, es cabeza de un partido un partido chico, pero un partido que ha estado en la élite política hace mucho. Y sobre todo de que fuera un gobierno con la nueva mayoría. Entonces, hablar del sistema, contra el sistema, estando dentro del sistema, y además diciendo que ellos son el canal directo hacia el pueblo, y en fondo son los únicos intermediarios, y que el resto es una élite corrupta, es el clásico libro del clásico discurso, si es que no del populista, por lo menos del demagogo. Entonces estamos en el límite entre la demagogia y el populismo, y estamos muy expuestos a que nos puedan llevar a situaciones muy complejas. Yo creo que, si bien es cierto, el lenguaje de José Antonio Kast referente al mundo, él no habla del mundo judío, no habla ese tema. Pero sin embargo, en su mundo, en su entorno, se sienten bastante incómodos con la idea justamente del mundo judío. Es como esas típicas cosas como lo que hablan el silbido de perro, que hablan en la ciencia política norteamericana. Claro, porque si tú hablas en contra de los inmigrantes, le estás pegando a todos los inmigrantes. Pero ojo, si el que habla en contra de los inmigrantes es un inmigrante alemán, es como hay inmigrantes buenos y inmigrantes malos. Ahí hay un tema ahí. Y después vamos viendo cuáles son los que nos gustan y los que no nos gustan. Y ahí se va armando un entramado. Mira, si da lo mismo, o sea, no es que dé lo mismo, pero en el fondo pueden ser los judíos, pueden ser los peruanos, pueden ser los bolivianos, se va generando un discurso de odio contra un grupo. Y eso es complejo. En el caso de Jadwe, sí ha hablado mal del pueblo de Israel en muchas ocasiones, de forma directa, y al mismo tiempo se han generado en su entorno, y también en algunos grupos del Frente Amplio, justamente un movimiento apoyado también, desgraciadamente, por la comunidad árabe organizada de Chile, y eso es complejo. Yo creo que eso es complejo porque eso puede traer mucho daño hacia los judíos residentes. Y bueno, y en general, porque como bien conversábamos también semana anterior y también lo mencioné, esto es un objetivo ahora, pero mañana va a ser otro, y después va a ser otro, y se va generando un discurso de odio, y no tenemos ni siquiera una legislación que nos permita enfrentar esto. No, para nada, ¿no? Es lamentable la Federación Palestina, lo mal que ha llevado el tema de odio hacia Israel, hacia los sionistas, y obviamente no todos los judíos son sionistas, pero debe ser el 99%, 98%. Entonces, claro, si yo digo soy antisionista, odio no, estoy contra el 99% de los judíos. Bueno, como queráis. Ya ocupar ese cinismo de increíble que tienen, no sé. Yo no los puedo entender si son chilenos. Yo allá con los árabes me llevaba súper bien cuando vivía en Israel. Me iba mucho mejor con los árabes de allá que con los de acá. O sea, ¿cómo puede ser que te odien más descendientes de árabes que venían del Imperio Turco, que no tienen ninguna relación prácticamente con los musulmanes que viven allá, que tienen una religión cristiana, que no es para nada bienvenida por los musulmanes? Entonces, ¿cómo puedo decir qué relación tienen? Una pregunta. Esos palestinos que llegaron acá a Chile hace décadas, incluso algunos antes, muchos de ellos antes del Estado de Israel, porque la colonia llamada turca, claro, llegó a Chile antes del Estado de Israel. Entonces no llegaron huyendo de Israel, llegaron huyendo de otra cosa. Y entonces yo me pregunto si si sus abuelos, porque ya serían sus abuelos o sus bisabuelos, llegaron huyendo justamente de los árabes musulmanes,
o de los judíos? ¿De quiénes llegaron O huyendo? sea, más que nada del Imperio Turco. El Imperio Turco, sobre todo para la guerra, agarró a muchos cristianos. Entonces, y era la primera fila, no te llega como te llega al choque inmediatamente. Entonces, en ese momento salieron muchos cristianos y llegaron a todas partes. Y Palestina nuevamente le pusieron a la zona cuando llegaron los británicos. Eso después de la Primera Guerra Mundial. Y Palestina es lo que hoy día se considera Israel, los territorios de Palestina y Jordania. A eso Claro. le llamaron completamente Palestina, que no se llamaba así desde los romanos prácticamente. Y, y según los acuerdos con los ingleses, que son bien bandidos, le prometen a todo lo mismo, habían prometido Palestina para los judíos, y Palestina es el territorio completo, incluyendo Jordania. Pero obviamente era algo medio irreal. Entonces cuando a los jordanos, Jordania debería ser Palestina, no sé por qué se llama Jordania, la verdad. Pero le pusieron Jordania, da lo mismo. Y cuando se produce la primera guerra en 1948, nadie tampoco hablaba de los territorios palestinos. Lo que se hablaba de expulsar a los judíos al mar. Siete países árabes atacan a Israel con la única finalidad de expulsarlo y que no hayan judíos ahí. Punto. Nadie nunca habló de Palestina, es muy reciente. En 1964 recién se crea la OLP y ahí se empieza a hablar de Palestina. Ahora, de que sea reciente, tiene, como todo estos son las naciones, las culturas, de repente hay un grupo que se le ocurre y hay una masa crítica que lo acepta y nace. Para mí tiene No, y total además validez que tenga... además que hay que ser justo que los fenómenos de memoria histórica no son lineales. No son lineales, claro. Es como Claro, es como lo que ocurre en Chile con el pueblo mapuche. Mucha exacto. gente puede ser que, claro, tiene origen mapuche como todos podemos tener en un cierto porcentaje, ¿no es cierto? Porque esto es así. Pero resulta que el abuelo ni se enteró, el papá quizás tampoco, y el nieto habla mapungún, está luchando por la causa, adhiere a los principios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el fenómeno de la memoria histórica funciona así. Incluso es más, la historia digamos, y la memoria depende básicamente de la autoconciencia y puede ser un proceso que no es individual, o sea, también es individual, pero a la vez es colectivo, Exacto. y se conforma de esta manera compleja. Entonces, por eso mismo ahora podemos decir que cuando en la década de los 80 quizás las personas que consideramos que eran mapuche eran menos que las que hay ahora, por ejemplo. Claro, Porque, pero... porque hubo una Sí, autoconciencia en sí. cuanto que esa identidad existía, fue rescatada. Y yo pienso que eso también puede estar pasando y de haber pasado también allá en Palestina, digamos. Es Además diferente, que... es muy ¿Mm? diferente porque el pueblo mapuche tiene más o menos 11.000 años de una trayectoria histórica. Y hubo una invasión de los españoles, los cuales no pudieron pasar y mantuvieron la frontera. Y después también una guerra con Chile y llegaron a un tratado de paz. Y después, por proceso se fueron tomando a poco el territorio, pero prácticamente un genocidio, y se tomaron los territorios donde vivían los mapuches. Y ahí hay una No, yo me trayectoria. refería al proceso de autoconciencia de pueblo. Claro, pero Donde ellos uno nunca lo han va... perdido. Los mapuches jamás han perdido la conciencia del pueblo, nunca. Mira, es el caso No, no, similar a no, nosotros. no, no, es que lo que pasa es que yo no me refiero son las magnitudes, porque Claro. una cosa yo me refiero, por ejemplo, a este chico que ahora tiene 25 años, que es de Santiago, y que ni su padre ni su abuelo se enteraron ni nunca entendieron ser mapuche, y él sí. A eso yo me Correcto. refiero. Sí, sí, A ese van fenómeno, en ese renaciendo. sentido, En- la memoria histórica se conforma, a eso me se refiero. conforma. Por ejemplo, en Hungría, y donde nació mi papá, tuvieron hasta 400 años los chacos dominando, pero nunca se acabó la idea del pueblo húngaro. Y después, cuando empezó a crecer muy fuerte, tuvieron que generar el imperio austrohúngaro y compartir el poder. Y después de la Primera Guerra Mundial, se quedó con el territorio y renace el país. Lo mismo Grecia. Pero el caso palestino, O, nunca existió el Estado palestino ni el pueblo palestino. Es algo muy nuevo. Lo que sí existían los pueblos árabes. Es parte del claro, pueblo árabe. Y obviamente después nace el panarabismo y nacen distintos países árabes que son más divididos por las colonias de los franceses y los ingleses. Ellos más o menos toman las decisiones de cómo se reparten los países. Pero de ahora, que sea el nuevo, panarabismo, para mí tiene toda validez. Para mí, sí. ojalá tengan su Estado y se dejen de wear. Así de simple. Porque obviamente Israel no quiere tener
es como una comunidad judía gigante, quiere tener mayoría judíos, como los árabes quieren tener mayoría musulmanes. Ojalá que en un momento ya llegamos a acuerdos paulatinamente con los árabes sunitas, y yo creo que tarde o temprano vamos a llegar con los árabes palestinos, ¿por qué no? Y capaz que de la Federación Palestina sigan tonteando, porque es como, hay que ser muy taradito, porque si ni allá están en pie de guerra la gran mayoría, que son los contingentes, los que están en conflicto, ¿cómo puede ser que descendientes del Imperio Turco acá sigan tonteando con, bueno, no sé, cada uno con su Bueno, locura. tú nombraste el panarabismo, y bueno, la verdad que se quería superar las diferencias a través de, en ese momento, pues, del socialismo. Lo que Sí, unía al panarabismo a través de los partidos Baas era justamente el socialismo. Y que en algunos países fue más o menos exitoso en cuanto a sí. control territorial, etcétera, como ocurrió, por ejemplo, en Egipto en una época, y como ocurrió en Irak hasta Saddam Hussein. Eso se mantuvo harto más. Sí. Pero claro, quizás ahora no sea el socialismo, sino sea el capitalismo el que logre precisamente la paz y la unión entre los pueblos, porque precisamente justamente Israel y los países que están volviendo a tener relaciones diplomáticas también lo hacen no solamente por el orden estratégico, sino también por tener relaciones comerciales de mejor Correcto. manera, y que la zona, al tener más seguridad a la vez, sea más propicia para el libre comercio. Sí, oye, y yo siempre lo he dicho, la afinidad con los árabes es muy buena. O sea, no hay peor guerra que para los israelíes que sea con los árabes. Es lo más doloroso, casi mataron a un hermano. Y créeme que ellos también, ellos no tienen un odio así brutal hacia nosotros. Si nos odiaran realmente como fueron los nazis o los europeos, hubiesen hecho guerra total. Pero fueron como batallas duras y Israel fue rápido y se pudo defender bien y las ganó. Pero jamás Egipto dijo vamos a destruir Israel aunque muramos todos, como sean los nazis, o Jordania o Siria. Son conflictos territoriales, hay temas, pero no hay un odio así parío, brutal, entre judíos, musulmanes, para nada, nunca existió. Y es súper bonito, aparte los árabes son tipos súper agradables, fraternos, tienen una cultura encantadora. Hacen unas comidas que uno se, qué cosa más rica, comer con los árabes lejos es lo más rico, o sea, súper agradable, gente fraterna, todo. No hay algo más doloroso para mí, honestamente, que el conflicto con los árabes. Por europeos, por ejemplo, no te puedo negar que tengo una bronca por lo que hicieron en el Holocausto, y no me molestaría mucho que mataran un par de nazis, para nada. No, en realidad, ni siquiera, pero cuando mueren los árabes no es algo agradable para nadie. O sea, en Israel no, excepto hay, obviamente, si un árabe mató a un familiar tuyo y viceversa, hay cosas familiares, así como personales. Y eso se mantiene muy fuerte porque hay honores, si mataron a un familiar es duro. Pero en una rabia entre naciones y entre pueblos no existe eso ya. Y yo no entiendo por qué acá, y si somos todos chilenos además. ¿Y por qué los árabes o los palestinos descendientes de acá odian chilenos, odian a los chilenos sionistas, de acá, que son todos chilenos? ¿Qué sentido tiene? Allá no lo entenderían, no tiene sentido. No, o sea, es totalmente ficticio y irracional. Y bueno, y no quiero dejar de retomar lo del inversiones security, que a mí me da una rabia inmensa. Poner la foto de Hitler como gran personaje de la historia de una mariconal, porta un buque. Es un criminal que mató 60 millones de seres humanos. Yo digo al security, vayan y lo ponen en Rusia, a ver qué les pasa. Vayan y lo ponen en Francia. Allá mató 27 millones soviéticos. Allá en Israel hay hartos rusos. Ahí quiero verlos si se atreven a mostrarle, mira, este es el gran personaje. Los matarían inmediato, si no es broma. Si la matanza que hicieron estos gallos fue tan brutal y eso se traspasa en las generaciones. Entonces, no entiendo por qué quieren levantar este odio. Estas cosas hay que calmarlas y los odios se mantienen. El fenómeno de Hitler mató un montón de alemanes también. Exterminó por todos lados. La ideología nazi fue brutal. Fue quizás la peor ideología de la humanidad. Entonces, ¿cómo puede ser un grupo económico de Chile que ponga eso? Además que en Chile se llenó de criminales nazis. Entonces da sospecha de que tienen cierta afinidad con estos tipos. A mí me encantaría ver a los que hablan contra
las dictaduras que digan algo inmediato. José Antonio Caz o Jadwe que diga algo, que tanto están contra estas cosas, o otros de la política, a ver si dicen algo. Porque yo no entiendo por qué quieren enfocar las rayas contra ellos. Yo, pero o sea, no, me hierve la sangre cuando veo esta cuestión. No, a mi papá fue uno de los pocos judíos que se salvó de Hungría. Sus familiares mataron a todos. Mataron en Hungría en 2 meses, mataron casi 500.000 judíos, los terminaron súper rápido. Y no solo judíos, húngaros, también si uno habla con gente húngaro, cristianos, también mataron por mayor estos gallos. ¿Qué sentido tiene? Oye, es cierto, es muy lamentable cómo esta ideología neonazi está emergiendo en Chile. Hay grupos de violencia, grupos de odio que se han manifestado de muchas formas. Hemos visto también que han matado o han herido personas. Bueno, por algo tenemos la ley Zamudio. Sí. O sea, es evidente que han pasado cosas y siguen pasando. ¿Tú sabes cómo lo mataron? ¿Te acuerdas cómo mataron a Daniel Zamudio? Lo torturaron como 5 horas y lo llenaron de suástica acá en el pecho. Pero fue una odiosidad. Si en las poblaciones está lleno de estos nazis criollos que son con C, que creen en esta raza superior godo-araucana. Es una demencia, pero es increíble, pero agarra fuerza. Le agarra fuerza porque les dicen a gente que ha estado reprimida por muchos años, vive más o menos mal, la culpa no es tuya, la culpa es de los capitalistas, de los judíos, de los imperialistas, y tú sos de una raza superior, pero a ti te tienen subyugado. Entonces algunos caen en esta trampa. Daniel Zamudio fue brutal. Estamos metidos en temas ideológicos profundos y con problemas mucho más reales y vigentes. Y aquí voy a saltar a quizá, no sé si el último o el penúltimo tema. Están emergiendo las manifestaciones por el cambio climático a nivel global nuevamente. Si nos concentramos en Europa, el sábado recién pasado hubo una gran manifestación, considerando obviamente el contexto actual de pandemia, pero una manifestación importante. Y durante la semana, lamentablemente, como terminan todas estas cosas, lamentablemente hubo 60 detenidos. Y también en Copenhague y Varsovia, entre otros lugares, porque lo que se dice yo creo que es muy cierto, de que se habla mucho del cambio climático, pero los estados no están haciendo prácticamente nada. Puros discursos, ¿no? Oye, y lo del cambio climático es muy complejo. Si yo me acuerdo, estuve casi 1 año y medio estudiando el tema. Porque mi papá es científico, un tipo que sabe bien. Me decía, esta cuestión no es real, porque no hay datos científicos que te lo demuestren. Y leí por todos los artículos, por un otro lado, y hablé, me acuerdo, con el Rolando Chami, que es el director de un magíster que ve estos temas del cambio climático en Chile. Y debe ser los tipos que saben más del país. Porque justo quería estudiar el magíster, pero me interesó. Y también me confirmó que no hay datos duros que te lo puedan demostrar. Pero hay una evidencia muy clara que la probabilidad es muy alta. Entonces ahí me di cuenta, claro, puede ser que no llegué al dato exacto duro que te lo puede dar una ecuación, si te vas a la ciencia dura. Tú no puedes demostrar el cambio climático que se está calentando, pero ves todas las evidencias. Entonces no hay a esperar a llegar a la ecuación real. Y estamos hablando de quizá un desastre de proporciones. El coronavirus sería un chiste al lado de lo que es la cantidad de desastres que puede generar esto. Entonces uno no... Y además, haciendo los cambios tecnológicos, sí limpiamos el planeta. Y la contaminación a nivel local es real. Y demostrado científicamente con datos. Lo otro está demostrado científicamente en un 99,9, quizás no un 100. Pero con eso ya es más que suficiente para tomarlo en serio. Ya basta de discurso. Lamentablemente es una gobernanza que tiene que ser de naturaleza global, y los grandes actores no quieren ceder. Estados Unidos a regañadientes hace algunas cosas, lo que no acepta como ley. Lo interesante sí con Estados Unidos es que algunas cosas que no acepta como tratado internacional lo aplican a algunos de sus estados importantes, grandes. Porque por ejemplo, hay estados que son, de repente, aunque sean republicanos, hay más conciencia ecológica. Generalmente los estados demócratas sí son más ecológicos y toman medidas más fuertes. Pero eso no ocurre en China. No. La China comunista, que produce en este momento prácticamente el mismo nivel de contaminación que Estados Unidos,
y no está dispuesto a ceder absolutamente nada porque dice, oye, yo soy un país subdesarrollado y los países subdesarrollados se nos aplican otras normas que los países desarrollados, lo cual es cierto si eres un país desarrollado de 20 millones, 30 millones, pero si estamos hablando de 1.300 millones, estamos en problemas. Y por eso yo, o sea, yo estoy convencido que más que un gobierno mundial va a tener ciertas políticas mundiales de cambio climático, de derechos humanos, de acuerdos económicos. Hay cosas macros que sí o sí tenemos que regular y tenemos que estar prácticamente todos de acuerdo, porque ahora basta que un país, bueno, China es como 20 países o 30 países a la vez, no cumpla, afecta a todos. No perdiendo obviamente la identidad, la nacionalidad, la soberanía. La globalización creo que por ahí tiene que ver las soluciones y hay que dejar de hablar tantas fantasías de gobiernos mundiales y complot. O sea, yo le pido que cada ser humano se calme sus emociones y vea los fundamentos. Después toma decisiones. Yo no digo que por apruebo, rechazo o derecha, izquierda, cada uno tomará sus decisiones, pero no caer en la emocionalidad, en los miedos, en la rabia. Eso lo ocupan mucho los medios de comunicación, los políticos nefastos. Un buen líder te calma, te enfría, te hace analizar lo más racionalmente posible la situación. Es un buen líder, no te calienta los ambientes, no te excita las masas para después manipularlas. Eso es lo que yo creo que tenemos que ir buscando, ese tipo de liderazgo en todo lugar. Si la razón es la mejor herramienta contra todos estos malos liderazgos. Oye, se nos pasó la hora volando, ya van a ser las 9. Finalmente era el último tema. Sí, finalmente era el último tema, como tú dices. Bueno, muchas gracias a los que nos escucharon. Entonces nos juntaremos quizás nosotros dos, porque las demás personas están con clases, tienen que trabajar. No sé, yo le propuse a ¿cómo se llama? Pablo, que empecemos a las 8:30 la próxima semana. Puede ser. Ojalá que acepte. Puede ser que tiene clase, me parece, de 7:30 a 9. No, es que él empieza a las 9:30. Entonces, ya. Si fuéramos de 8:30 a, qué sé yo, a 9:20, 50 minutos en el programa, ¿sí? Y ojalá, preguntarnos y engaño. Si nos dice, nos apuramos media hora, nos achicamos 10 minutos y tenemos a un gran panelista, ganamos un panelista a cambio de 10 minutos y media hora de empezar. Oye, y antes de cerrar la elección en Estados Unidos, ¿quién crees que va a ganar? Yo creo que hay el problema más grave que tiene Joe Biden es que es muy viejo. Yo pienso que eso está pesando en la mentalidad de los estadounidenses porque la vicepresidenta es muy atractiva, pero para un grupo progresista, él es mucho más moderado. La fórmula hubiese funcionado muy bien si él hubiese tenido 70 años en vez de 80. Entonces yo pienso que eso puede de algún modo restarle mucho. Además, lo otro... realmente no puede haber un ambiente más propicio para Donald Trump que el que vivimos actualmente porque él se alimenta del caos. Él hace dos cosas. Genera caos, desorden, lo genera y lo conduce, lo aprovecha, precisamente porque él calienta los ambientes, como tú decías, calienta los ambientes para capturar legitimidad, que la gente sienta miedo, que sienta rabia, que esté enojada, que esté incluso contenta. Todo eso él lo conduce y lo hace como un gran reality show donde él tiene mucha experiencia. Es lejos el que tiene más experiencia en eso. Y además de lo otro, es que, por ejemplo, él dice, yo tengo mucho respeto por los afrodescendientes, por ejemplo, y también por la policía que tanto quiero y amo y protejo y quiero que haga su trabajo. ¿Y sabes lo que dice con eso? Eso se llama, es justamente el silbido de perro. Claro. Es el tipo que es medio fanático de ultraderecha dice, él está diciendo eso porque no puede decir más. Lo que él quiere decir otra cosa, pero no puede. Y lo toma y lo captura. Y este gallo lo maneja, pero perfecto. Realmente el silbido de perro llega justamente donde tiene que llegar. Entonces, claro, nadie puede decir que es racista. Es difícil. Lo podemos especular, pero directamente no, porque él dice que los quiere, poco menos los abraza, pero también abraza con mucho más cariño al que acá, digamos, de ponerle una pierna en la ¿cómo se llama? La toma de caballería, ¿cómo le llaman? Le puso la rodilla, digamos, en la nuca a Floyd y George Floyd y terminó con su vida. Entonces, esas son las cosas que
que son complejas y él las maneja muy bien. Entonces, este ambiente de coronavirus, este ambiente de crisis económica, donde él sabe exaltar muy bien esos meses de éxito que llegó gracias a las políticas económicas del gobierno anterior y él con el viento de cola logró aprovechar. Entonces, yo creo que él logra catalizar todo esto. Y como él maneja muy bien las emociones, y desgraciadamente la política internacional y nacional, o sea, a nivel global esto es así, las emociones son lo que mandan. De hecho, les desafío que busquen un coaching político de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que no les diga que tienen que capturar la emoción de la gente. No, Lo cual claro. es terrible. Sí. Lo cual es terrible. Porque lo que tenemos que capturar, y capturar digo entre comillas, es que podamos tener una afinidad en las ideas. Eso es muy Una difícil. coincidencia de ideas. Sí. O sea, que la gente diga, mira, ¿sabes que yo voy a votar por esta persona porque piensa como yo y va a llevar a cabo esta idea? O no pensando exactamente como yo, tiene ideas que son interesantes para esta época, en este contexto, o lo que sea, pero razones. No es que, no, es que este gallo es más choro, no es que este gallo se va a parar con firme y va a tener como cierta actitud, porque eso es el típico lenguaje de las emociones. Y las emociones son lo más volubles, lo más manejable en el ser humano, y generalmente además encubren, desgraciadamente, son más aliadas de las mentiras que de las verdades. Sí, claro, la emoción te cubre de alguna manera para engañarte. Yo no encuentro tan terrible al Donald Trump, o sea, y también lo que pasa es que los demócratas lo han demonizado tanto que ya es medio absurdo. Llega un momento que todo lo que hace es malo, entonces también es ridículo cómo hayan actuado. En cierto aspecto el juego lo ha ganado muy bien porque él ha calentado el ambiente, ha calentado a los demócratas, y todo lo que se habla en la política de Estados Unidos y la prensa es Trump, bueno o malo. Entonces él, porque Trump es un tipo brillante, si le gustaron o no, pero es inteligente, se pone en el centro y él se habla todo el rato, bueno o malo, pero no se para a hablar de él. Y ahí los demócratas creo que cayeron en ese juego muy mal, y ahora es muy difícil, aquí la saluda la Tamara, es muy difícil que salgan de eso, porque estuvieron casi 4 años con al lado de harto la prensa, solo hablando mal de Trump, y no propusieron cosas. Y los partidos políticos, la idea, tienen que proponer. Está bien atacar a veces al contrincante, es normal eso. Pero dedicarse solo a hablar mal de Trump, creo que va a ganar la elección. No sé si tan fácil, porque Joe Biden también es un tipo experimentado, tiene su edad y todo, pero es un tipo que se maneja, no es un aparecido en la política, es un tipo con muchísima experiencia, que capaz que dé una sorpresa. Lo dudo. Bueno, yo también lo dudo, porque estamos guiados por las emociones, y ese será el tema que tendremos en EMET en busca de la verdad el próximo sábado a las 20 horas. Así es, ok. Muchas gracias a los que nos escucharon. Muchas gracias, Gerard. Nos estamos viendo. Hasta luego. Ah, salió bueno.